Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Un saludo cordial al licenciado Henry, a la doctora Cecilia, a la compañera Poiché, a todos quienes nos acompañan a través del canal digital y las redes sociales. Han surgido varios elementos, sin duda. Vamos a tratar de referirnos a ellos de manera correlacionada a los tiempos en que se han presentado. Primero habrá que rememorar que en los días precedentes a las elecciones nacionales del 2019 se producen hechos de violencia fundamentalmente en Santa Cruz. Pero hay un hecho que es particularmente significativo: el ataque de que es objeto el Tribunal Electoral Departamental en los primeros días del año 2019, que estaba perpetrado por grupos de choque del Comité Cívico, grupos de choque comiteístas, y que tenían como objetivo fundamental el destrozo de la documentación del registro cívico ciudadano. Es decir, este es un elemento que estaba dirigido a boicotear las elecciones nacionales, probablemente en el análisis de la ultraderecha encarnada en la acción comiteísta. Había que impedir las elecciones nacionales, boicotear el padrón, impedir que las personas actualicen sus registros, etcétera, etcétera. Se acompaña todo este proceso de una fuerte campaña mediática que está dirigida a deslegitimar al órgano electoral, ¿no? Ese es un segundo hecho precedente a las elecciones nacionales. Por su parte, la estrategia de Carlos Mesa era el candidato de Estados Unidos, sin duda. Era la persona que debería ser proclamada fruto de una articulación coordinada a nivel nacional de las plataformas ciudadanas como un outsider. Las plataformas ciudadanas están financiadas por Estados Unidos y tiene mucha significancia, por ejemplo, la Fundación Ríos de Pie, a través de Carmen Eva Landau. Estas fundaciones desarrollan movimientos conspirativos en Ecuador contra la revolución ciudadana que lideró el presidente Correa, con resultados coyunturalmente exitosos a través de la sucesión de Lenín Moreno. Conspiran permanentemente a través de las guarimbas en Venezuela y conspiran en Bolivia también, repitiendo estos formatos, armando grupos de choque de jóvenes, ¿no? Especialmente con fuertes campañas de racialización de la acción colectiva de estos jóvenes a través de redes sociales y plataformas ciudadanas. Pero en determinado momento, estas plataformas ciudadanas, que en apariencia inclusive pueden ser hasta legítimas, puesto que tienen sus propios mecanismos de cohesionamiento, sus propios mecanismos identitarios, la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de la democracia, etcétera. Estas plataformas ciudadanas se desplazan a la dirección política del comiteísmo, ¿no es cierto? Y esto es lo que en ese minuto, en ese momento de la historia, inviabiliza históricamente a Mesa, ¿no? Porque Mesa, de ser el candidato aglutinador de la oposición al movimiento al socialismo, aparece subordinado a la derecha extrema representada en el Comité Cívico Pro Santa Cruz y en el Comité Cívico Potosinista, que de algún modo expresa políticamente a los testaferros de las empresas transnacionales de la minería, que habían asesinado al viceministro Illanes en un fallido intento de golpe de Estado previo el año 2017, ¿no?
Esta polarización que generan estos actores es una polarización violenta, porque nada más concluye la jornada electoral, se procede a la toma física y quema de varios tribunales electorales departamentales. Llama la atención que la policía es fácilmente rebasada en varios sitios como Potosí, Cobija, etcétera, frente a grupos que no son numerosos, por lo menos de acuerdo a los registros y las imágenes de la época, ¿no? Entonces ahí se puede establecer que hay una acción conspirativa que sincroniza estrategias y que todavía no sabe cuál es su norte preciso. Sabe que hay que deslegitimar las elecciones. Sabe que ante la posibilidad de un triunfo del movimiento al socialismo, hay que intentar desacatar el resultado electoral. Pero aún no sabe, hasta después de las primeras horas de transcurrida la jornada electoral, que esa señora que aparece en la pantalla, Yanine Áñez, sería la autoproclamada presidenta. ¿No es cierto? Prueba de ello es que el señor Camacho en algún momento habla de la posibilidad de posesionar. Fíjense ustedes, licenciado Henry, la coincidencia de las fechas. El señor Camacho había anunciado la posesión de Carlos Mesa, no dijo Carlos Mesa, dijo del binomio presidencial en un cabildo en el Cristo Redentor en el segundo anillo de Santa Cruz, ¿no? Entonces, hasta ese momento la estrategia era la estrategia Guaidó, es decir, la creación de un gobierno de facto, paralelo, que provoque una suerte de bloqueo internacional a Bolivia. Porque evidentemente, como dice la doctora Cecilia, hay una actuación estratégica, sigilosa, sostenida, de un conjunto de países gobernados por partidos políticos de derecha, por presidentes de derecha, en algunos casos de derecha extrema, como Brasil, por ejemplo, o en otros casos que tienen unos intereses geopolíticos determinados, y también de organismos internacionales, que no solamente definen una línea política, sino que además apoyan logísticamente este movimiento conspirativo. Inventan la teoría del fraude electoral como una narrativa, ya se ha dicho, de posverdad, para generar condiciones subjetivas en la población de desacato al Estado, ¿no? La doctora Cecilia hizo una magistral acción jurídica ante los organismos internacionales, la CIDH, denunciando este hecho y citando el informe de la Universidad de Michigan, ¿no es cierto?, donde el principal sustento de la tesis del fraude en el informe de la OEA, ojo, entre paréntesis, la OEA, a menos de 24 horas de transcurrida la jornada electoral, ya se había pronunciado sentenciando que esas elecciones tenían problemas y convocando una segunda vuelta electoral, ¿no? Es decir, la OEA ya pretendía tomar decisiones políticas en el país, vulnerando la soberanía nacional. Y 72 horas después de transcurrida la jornada electoral, la OEA hablaba de irregularidades, de un escenario complejo, ratificaba su teoría de que no se debería culminar siquiera el conteo oficial y debería convocarse una segunda vuelta, y unos días después emite un informe diciendo que habían graves irregularidades en la realización de las elecciones, pero su argumento central eran 226 actas de escrutinio, donde el MAS superaba el 90% de los votos, que la Universidad de Michigan, a través del informe suscrito por Walter Mevane, ¿no es cierto?, señala que sí, con el método Efouversin, esas actas de escrutinio las adjudicamos al señor Mesa, no solamente
en un ejercicio primero eliminamos del conteo del MAS, sino que además le adjudicamos esas 226 actas a Mesa, igualmente el MAS ganaba con más del 10% de los votos, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese momento sirvió para incendiar. El informe de la OEA fue un informe incendiario. ¿Qué hacía paralelamente el señor Camacho? Anunciaba la posesión de Mesa y de Pedraza como gobierno paralelo. Luego avanza en su posicionamiento y anuncia que se produciría una sucesión constitucional. Se produciría una sucesión constitucional porque asumiría la presidenta en ese momento en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia, una abogada natural del departamento de Tarija, ¿no es cierto? Luego le hicieron notar que no había ese orden de sucesión en la actual Constitución Política del Estado, pero él lo había anunciado públicamente. Pero ¿en qué radicaba, digamos, la magia en los anuncios del señor Camacho? En que él tenía certeza de que el gobierno del MAS iba a ser desalojado del Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? ¿Y por qué tenía certeza? No porque era un visionario político, no porque realmente había desarrollado un olfato político que le permitía acertar el curso de la historia, sino que, como pretendían mostrarlo algunas vocerías de la derecha, de algunos sectores de servidumbre mediática, pero bueno, él echa por tierra todos estos presagios y esta mitificación que se pretende hacer cuando dice, mis padres ya habían arreglado con los militares y policías, ¿no es cierto? Pero fíjese la coincidencia, Henry, la posesión de Mesa debía producirse el 7 de noviembre. ¿Qué ocurre el 7 de noviembre en simultáneo? Se formaliza el motín policial. La policía ya estaba amotinada días antes. Se formaliza el motín policial. ¿Qué pasa el 7 de noviembre? El Grupo de Seguridad Presidencial de Palacio de Gobierno, por orden del comandante de las Fuerzas Armadas y el visto bueno de la Casa Militar, en una ambulancia sustraen todas las armas de seguridad de Palacio de Gobierno para dejar en condición de absoluta indefensión a Evo Morales, el mismo 7 de noviembre. Pero ¿qué pasa también el 7 de noviembre? La aduana argentina autoriza el traslado de armas a Bolivia, ¿no es cierto? O sea, es demasiada coincidencia de fechas y obviamente en política no hay coincidencias. Pueden haber algunas causalidades que dan pie a las, pueden haber casualidades que dan pie a las casualidades, pero este no es el caso, ¿no? Entonces, una sincronización de acciones. En fecha 9 de noviembre, las Fuerzas Armadas retiran el avión presidencial para uso del presidente Morales, ¿no? Definen a través de una circular de el comandante de la Fuerza Aérea que todas las naves pasan a control de la Fuerza Aérea. Entonces el presidente se quedaba sin aeronave. Evo Morales ya no mandaba en el país, ya no tenía el ejercicio de su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Ya no mandaba sobre estas dos instituciones. El 9 de noviembre, además de retirar el avión presidencial de Evo Morales, sobrevuelan los helicópteros Super Puma, que los trajimos al país para combatir al narcotráfico, y disparan ráfagas de metralleta sobre las concentraciones campesinas que bloqueaban caminos en defensa de las elecciones, en defensa del presidente Evo, en defensa del proceso de cambio. Y bueno, ya es conocida la historia del 10 de noviembre, ¿no es cierto? Y los siguientes días. Renuncia Evo Morales y hay 48 horas
se dice de vacío de poder. Pero en realidad nunca estuvo vacío el poder. O tal vez el poder estaba ya vacío para el MAS. Porque cuando lo escoltan a Camacho en la jornada del 5 de noviembre y lo trasladan del aeropuerto de La Paz a la ciudad de La Paz, los policías lo hacen por decisión propia y contraviniendo la instrucción de en ese momento el ministro de Gobierno, que era mi persona, ¿no? Entonces, no hay vacío de poder. ¿Quién actúa bajo las sombras y da las instrucciones? Muy importante el dato que da la doctora Cecilia sobre el cerco a la Asamblea Legislativa para impedir el ingreso a los masistas. De hecho, lo hacen físicamente, porque inclusive maltratan físicamente a la presidenta del Senado. ¿Quiénes dirigen todos estos hechos? Los amigos de Yanine Áñez, los socios de Yanine Áñez. El señor Jorge Quiroga. El señor Jorge Quiroga graba un video, ¿no es cierto? Y dice, bueno, he tenido que convertirme en el agente de viajes de Evo Morales porque he coordinado su salida del país. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no es cierto? ¿Quiénes habían asumido de facto el ejercicio del gobierno? La derecha extrema. El señor Mesa apareció ahí subordinado, arrastrado por la derecha extrema. Y luego ya conocemos la historia posterior. Bueno, para cerrar, ayer con los jóvenes decíamos, hay 4 tipos de acciones delictivas de Yanine Áñez, unas que se refieren en genérico al asalto del poder político, vulnerando las instituciones y las normas del Estado. Un segundo grupo de derechos, de derechos que han sido vulnerados, obviamente se refiere a las masacres, que en el único caso en la historia de Bolivia que se registra, han sido formalmente autorizados por decreto supremo, ¿no? Y un tercer grupo de vulneraciones tienen que ver con los hechos de corrupción, y obviamente el otro grupo especial de vulneraciones tienen que ver con medidas antieconómicas que lesionan la soberanía nacional, contrarían el ordenamiento constitucional, vulneran las competencias de los órganos del Estado y que las ha tipificado el Ministerio de Justicia. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.